Hola, ¿qué tal? Queremos compartir la lección del día de hoy, lunes 20 de septiembre. El título de la lección para el día de hoy es Cuenta regresiva. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estudiar. También le damos gracias por la vida que usted nos da, por todo lo que usted nos da. Gracias, Señor. Ahora que al estudiar usted nos dé sabiduría, entendimiento para comprender, entender y ponerlo en práctica lo que vamos a estudiar. Ayúdenos, Señor. Necesitamos de usted. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. En el Monte de los Olivos, Jesús pintó la historia a grandes trazos al responder la pregunta de los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. El famoso sermón de Jesús registrado en Mateo 24 abarca interrumpidamente la línea de tiempo histórica desde su época hasta la segunda venida y aún más allá. Jesús quiso dar a su pueblo de todas las épocas una descripción esquemática del plan divino para las profecías del tiempo del fin, con el fin de que los que vivan en ese tiempo puedan estar preparados para el evento final. Quería que pudiéramos descansar confiadamente en su amor, incluso cuando todo a nuestro alrededor se cayera a pedazos. Los adventistas conocen bien la descripción de Daniel de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Jesús quiere que estemos preparados para este acontecimiento que procede a su segunda venida. ¿Cómo será su venida? Interesante pregunta. ¿Cómo será su venida? La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos evitar caer en el engaño? Y para eso vamos a leer Mateo 24 del 4 al 8 primeramente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañará y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Y en Mateo 24, 23 al 31, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La venida de Jesús será un acontecimiento literal en el tiempo del fin, dado el espacio que se dedica a su regreso en la profecía, incluso en los sermones de Jesús. Este suceso es sumamente importante. La última vez que hubo un acontecimiento climático mundial, solo 8 personas en todo el mundo estuvieron preparadas para él. Jesús compara lo inesperado de la segunda venida con el evento del diluvio, como dice Mateo 24, 37 y 38 y 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vieron el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Pero aunque nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida, como dice Mateo 24:36, Dios nos ha dado una cuenta regresiva profética, cuyo cumplimiento podemos presenciar en el mundo que nos rodea. Se nos ha dado un rol para cumplir en este drama profético. ¿Cuál es nuestra parte? Concéntrate en Mateo 24, 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este conflicto cósmico somos más que meros observadores. Debemos ser participantes activos de la difusión del evangelio hasta los confines del mundo, lo que significa que nosotros también sufriremos persecución. ¿Qué significa perseverar hasta el fin? Siguiente pregunta. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué decisiones debemos tomar todos los días para no apartarnos como muchos lo han hecho? Y en el comentario leemos: lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad. Los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo le dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. Las profecías del Señor trataban un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Volviéndose a los discípulos, Cristo dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y su sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías, pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministro o de un ministerio. El humilde y consagrado creyente a quien el Señor de la viña le ha dado la preocupación por las almas debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades. Los dirigentes de la Iglesia de Dios han de comprender que la misión del Salvador se da a todo el que cree en su nombre. Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Cientos, sí, cientos y miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en las plazas, cuando podrían estar empleados en algún ramo del servicio activo. A los tales Cristo les dice: ¿por qué estás aquí todo el día ociosos? Y añade: y también vosotros a mi viña. Mateo 20, 6 y 7. ¿Por qué muchos más no responden al llamado? ¿Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito? Ojalá entendiese que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio de posesione de la iglesia entera, de su suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero en cumplimiento de la misión evangélica, pronto será molestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio
a todos los gentiles y entonces vendrá el fin, dice Mateo 24:14. Muy interesante la lección, ¿verdad? Cómo en Mateo encontramos la advertencia. Sí, cuando los discípulos le preguntan, dice versículo 3 de Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les dijo, ¿verdad? Ahí el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Será que es fácil caer en la mentira? ¿Verdad que sí? ¿Cómo tú no puedes ser engañado? La razón principal por la que debían cuidarse era para que no fueran engañados y descarriados, salirse de la iglesia. Lo mismo sucede hoy en día. Y dice el versículo 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿Verdad? Y versículo 6, y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Jesús dio las señales para sus discípulos y para nosotros, para que nosotros nos demos cuenta o estemos preparados para su venida. ¿Será que sí estamos preparados? ¿Será que tú y yo estamos preparados? Si ahora te dijeran que Jesús ya viene, ¿cómo tú podrías decir que es real o que es mentira? ¿Verdad? Porque la misma Biblia nos dice, mismo Jesús dijo, ¿cuándo es que Él va a volver? ¿Qué señales habrán de su venida? Y entonces necesitamos nosotros estar preparados. Vamos a mirar un poquito ahí en Mateo 24, versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. ¿Por qué? ¿Por qué es que no, si a ti te dicen, mira que ahí está Cristo y no lo creas? ¿Por qué tú y yo no debemos creer? ¿Por qué tú sabes que no es cierto? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá, ¿verdad? Entonces, todo ojo le verá, y si no lo mira todo el mundo, entonces quiere decir que no es cierto. Y sabes que en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiere decir que el enemigo tiene poder para engañar, y nosotros necesitamos estar preparados para que nadie te engañe. Por ejemplo, vamos a ilustrarle. Cuando nosotros estábamos en nuestro país, decían que en Estados Unidos se ganaba mucho dinero. Y uno se viene de su país, dependiendo de qué país seas, te vienes de tu país creyendo que es cierto, pero cuando llegas a este país te das cuenta que no es cierto. Que muchas de las veces tienes que trabajar 12 horas, 13 horas, 14 horas y a veces sin descanso. Parece uno esclavo aquí. No es real. Muchos han dejado, han vendido lo poco que tenían para llegar aquí, y hoy es triste, ¿no? Porque tenemos que sufrir, batallar para lograr algo. Pero tenemos hemos cometido ese error de creer lo que la gente dice cuando no es real. Cuando Jesús dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, es que nosotros necesitamos estar preparados. Cuando nosotros miramos en Lucas 2:12, del nacimiento de Jesús, dice, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Para los pastores era una señal, y les dijo el ángel dónde es que iba a estar ese niño. ¿Sí?
tal vez para los judíos, para los que vivían en ese tiempo, ¿cómo ellos podían creer que Jesús iba a nacer en un pesebre y abandonado ahí, que no tendría ni un lugar donde nacer? Mas sin embargo, el ángel le dice a los pastores, esta es la señal, y ellos tenían que confiar en esa señal. También podemos mirar ahí en Mateo 12, 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondiendo y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará dada, sino la señal del profeta Jonás. Aún en su incredulidad, Jesús les dio una señal de que él era el Hijo de Dios. Y le dijo, es la señal del profeta Jonás. Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 noches, 3 días, lo mismo que Jesús, que iba a estar viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Esta era una señal, la evidencia de que él era el Hijo de Dios. Mas sin embargo, aunque Jesús murió y resucitó, ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cegados. Y hoy en día sucede lo mismo. Tú le dices a las personas que Jesús está pronto a volver por las señales que hoy vemos. Hay guerras, hay hambre, la ciencia ha aumentado y vamos a mirar otras cosas más ahora. Entonces nos damos cuenta de que Jesús está pronto a volver. Pero las personas dicen, aún no, aún falta mucho tiempo. En el versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes. En este capítulo Jesús le dice de todo lo que ahora estamos leyendo también a los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora 2 veces? Porque Jerusalén iba a ser destruida, iba a ser sitiada, iba a haber hambre, iba a haber peste, y ellos tenían que salir de Jerusalén. Se cumplió en el tiempo, esta profecía en el tiempo de los discípulos, y ahora sigue para nosotros. Es interesante cómo Jesús se preocupó por nosotros para que no estuviésemos en tinieblas. Entonces nosotros podemos mirar también ahí en San Juan 14, 29, dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis, ¿verdad? Como en el caso de Nicodemo, que él va y le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto también. Y en ese momento él no comprende, no puede entender, pero cuando mira a Jesús en la cruz dice, es cierto lo que él me dijo, y Nicodemo se convierte. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, versículo 26, así que si os dijere, mirad que está en el desierto, no salgáis, o mirad que está en los aposentos, no creáis. Ahora, ¿por qué es que nosotros no debemos de decir o creer que es Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús no viene solamente a una ciudad, viene a todo el mundo. Y es por eso que en Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le verá. Entonces, en el versículo 27, vamos a leerlo, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso es lo que les estaba diciendo ahora. La venida de Jesús, lo miramos, lo vamos a leer ahí, Apocalipsis 1:7, para que vean. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, si te dicen ahí está, tú vas a decir que no. Es más, allí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, 10 y 11, que leemos ahora, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así como se fue con los ángeles, así volverá. Es lo que está diciendo también Apocalipsis 1:7. También cuando miramos en Apocalipsis 1:7, ve que dice, aún lo que le traspasaron. ¿Has leído eso? Lo que dice en Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Lo que dice ahí Apocalipsis 1:7, que aún los que le traspasaron, Jesús lo está diciendo aquí en Mateo 26:64, aún los que le crucificaron, los que le condenaron, van a resucitar para mirar al Hijo del Hombre. Y si tú y yo estamos vivos o nos salvamos, vamos a mirar cómo ellos van a resucitar y van a morir, y se va a cumplir esa profecía. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no miente. Lo que Él dice es real. Y es por eso que cuando tú lees la Biblia vas a aprender mucho, vamos a aprender mucho, porque Jesús es grande y quiere que aprendamos mucho. Hay muchos textos que aún tenemos por leer, pero desafortunadamente se nos está haciendo un poquito largo. Vamos a analizar ahí el versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Sí, nosotros sabemos, ¿no?, que cuando un animal muere en el monte, ahí van los opilotes a comerse el animal, ¿verdad? Ahora, necesitamos estar preparados. No es cuando tú escuches la advertencia, necesitas creer. Hace tiempo, por ejemplo, aquí en este pueblo de Collinsville, de Fort Payne, Collinsville y todos los alrededores, antes ponían muchos retenes, o sea que la policía se ponía ahí para chequear las licencias. Y a veces el que ya había pasado ahí avisaba, ¿verdad?, al que conocía, y no pases por ahí porque hay policías. Y a veces las personas decían, voy a ir a ver si es cierto. Y el problema es que tenía que ir a la cárcel. Pero si le estaban dando una advertencia, ¿por qué ir? ¿Por qué no creer? Lo mismo hace Jesús contigo y conmigo. Nos da una advertencia. Nos dice que nos preparemos para su venida. Entonces, necesitamos creer. Va a depender de cada uno de nosotros si creemos o no creemos. Dice, inmediatamente después de la tribulación, el versículo 29, aquellos días el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Sabes que yo no sé si tú lo habías escuchado esto, pero esto ya sucedió a una menor escala y va a volver a suceder. Lo que dice Mateo 29, inmediatamente después de la tribulación. ¿Sabes? Cuando dice de la tribulación, puede ser que Mateo 13:24 y todo el Mateo 13:24, el capítulo 24 y Marcos, en el libro de Marcos también se refiere aquí probablemente al periodo de 1260 días. Y al terminar esa fecha iba a suceder un acontecimiento. Y entonces miramos que en el año de 1798 se cumplió la profecía de los 1260 días o 1260 años. ¿Y qué pasó? El sol se oscureció, lo podemos leer en la historia, tú lo puedes mirar ahí en Google, que el 19 de mayo de 1780 el sol se oscureció durante casi todo el día. Y ahora también la luna, ese mismo día, el 19 de mayo de 1780, la luz de la luna estuvo velada, así como lo había estado la luz del sol durante las horas del día. También podemos mirar que el 13 de noviembre de 1833, cuando ocurrió lo que sin duda puede considerarse como la mayor lluvia de meteoros,
de toda la historia, los fenómenos celestiales. El 19 de mayo de 1780, el del 13 de noviembre de 1833, cumplieron con precisión las predicciones de Jesús porque ocurrieron en el momento predicho. Ningún otro fenómeno del pasado cumple satisfactoriamente con todas las especificaciones de esta profecía. Y es más, esta fue a menor escala, pero cuando tú lees Apocalipsis 16, 17 hasta el 20, te vas a dar cuenta que cuando caiga la séptima plaga, lo vamos a leer ahí para que, aunque se nos haga un poquito más largo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpago y voces y truenos y un gran temblor en la tierra y terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y ahí se va a cumplir en su totalidad este acontecimiento. Es por eso que es interesante cuando nosotros leemos nuestra Biblia. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, dice el versículo 30 de Mateo 24. Sí, así como se fue, tú lo puedes mirar ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17. Dice: tampoco queremos que ignoréis como aquellos que no tienen esperanza, porque los muertos en Cristo resucitarán. Bendito Dios que tiene ese regalo para ti, ¿sabes? Y lo podemos encontrar también ahí en San Juan, ¿verdad? Capítulo 11, cuando la muerte de Lázaro, podemos mirar que dice que los muertos en Cristo tan solo duermen. Cuando Cristo venga resucitarán. Y ahí es que todo este gran conflicto en el cual vivimos habrá llegado a su fin. Jesús quiere darte ese descanso, no solamente ahora momentáneo, sino un descanso eterno, una vida feliz, ¿sabes? Pero necesitamos estar preparados. Es interesante la lección de este día y hay mucho más que podemos compartir, comentar, pero desafortunadamente se nos hizo un poquito largo. Pero que sea de bendición para ti y que tú puedas ahí en casita seguir escudriñando para que podamos aprender tanto tú como yo. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por esta lección extraordinaria que nos da las pautas, nos da en cómo nosotros podamos descubrir en qué momento estamos, en qué tiempo vivimos y qué es lo que va a acontecer. Ayúdenos a estar preparados, Señor, para tener ese encuentro con usted. Pedimos de su Espíritu Santo, y así como usted tiene la promesa de que cuando suene la trompeta, esos ángeles que vendrán con usted y nuestros ángeles, el ángel que usted nos ha dado, estará a nuestro lado y para morar por toda la eternidad. Gracias, Señor. Cuídenos y guárdenos. Pedimos una bendición especial por los enfermos y por aquellas personas que necesitan de usted, que necesitan esa paz que usted se la pueda otorgar. Todo lo ponemos en sus manos confiando en su promesa y en su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana si así Dios nos los permite. Bendiciones.